¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Viernes 16 de noviembre. Bueno, verán que hoy no estamos en el sitio en el que habitualmente realizamos en directo nuestro programa Vía V, saben que es la redacción central de La Voz de Galicia. Hoy hemos trasladado todos los bártulos de V Televisión a un sitio muy especial. Se trata del Parlamento Galego. Estamos en concreto en la Biblioteca Carballo Calero, en el corazón, como decíamos, de la Cámara Legislativa Gallega. Estamos aquí porque hoy se celebra el Pleno de Constitución de este Parlamento y la apertura de la novena legislatura del Parlamento de Galicia. Una legislatura con muchos retos para los 75 diputados que forman ya parte de esta Cámara de Representantes, muchos retos como consecuencia de la grave crisis económica que está atravesando este país y de las dudas y desasosiegos que están acumulando los ciudadanos. De hecho, se esperan manifestaciones y protestas de representantes de las participaciones preferentes, coincidiendo con la celebración de este pleno, en el que nosotros vamos a tratar de llevarles hasta sus casas a los principales protagonistas de esta sesión, aquellas personas que se van a encargar de trasladar la voluntad popular aquí al legislativo en los próximos 4 años. Una legislatura particular por muchas razones. Les hablaba de la crisis económica, pero también por la conformación especial de este Parlamento, que por primera vez en muchos años estará compuesta por 4 grupos políticos diferentes. Xosé Manuel Beira será el portavoz de ese nuevo grupo, que como saben ha conseguido más escaños que el Bloque Nacionalista Galego, así que se espera mucho de qué pueda suceder en estos próximos 4 años y por dónde discurrirán las dinámicas y la relación entre los diferentes grupos. Así que a partir de ahora dispónganse a escuchar a los representantes de la voluntad popular. Hasta ahora. Son la novedad de la novena legislatura. AGE se estrenó hoy y lo hizo a lo grande con Manuel Beiras presidiendo la mesa de edad. 7 años después de su marcha de Oorrio, dirigió la sesión unos minutos y aprovechó su oportunidad para dejar claro que lo suyo fue y sigue siendo el Parlamento. Tiven que vencer a malsán tentación de aproveitar esta tan efémera situación para declarar disolta esta Cámara e provocar así a convocatoria de novas eleccións, coa convicción de que os resultados xa serían moi diferentes hoxe dos do pasado 21 de outubro. El más mayor dio el relevo a la más poderosa. Pilar Rojo toma de nuevo las riendas de Oorrio en una legislatura que arranca con polémica. AGE y BNG quedan fuera de la mesa del Parlamento por falta de acuerdo con PP y PSOE. Confío en que dende o primeiro día sexamos capaces de estar á altura do que os galegos e as galegas agardan de nós. Misión que comenzó con el juramento o promesa del cargo por parte de los diputados, que tuvo varias vertientes, desde el clavel rojo y el libro de Castelao del BNG a la defensa de la República de AGE, pasando por la promesa de Alberto Núñez Feijóo o el juramento de la mayoría de los populares. Todos son ya diputados a expensas de que el presidente destine a alguno a su futuro gobierno. Constituido el Parlamento, la mesa debe fijar la fecha para el pleno de investidura, que volverá a nombrar a Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta. Él deberá tomar posesión de su cargo a principios de diciembre. Así ha quedado la composición de la Cámara Legislativa Gallega tras los comicios del pasado 21 de octubre. De los 75 escaños con los que cuenta la Cámara, 41 serán ocupados esta legislatura por el Partido Popular tras ampliar su mayoría absoluta. El PSDG pierde 7 diputados y se queda con 18 representantes. Alternativa Galega de Esquerda irrumpe con fuerza, haciéndose con 9 asientos, mientras que el Bloque Nacionalista Galego baja de los 12 que tenía hasta los 7. También es definitiva la composición de la mesa parlamentaria, que será presidida una legislatura más por la popular Pilar Rojo. El PP se queda también con la vicepresidencia primera, personificada en Miguel Santalices. La vicepresidencia segunda cae del lado de los socialistas gallegos y estará ocupada por Marisol Soneira. José Manuel Balseiro, también del Partido Popular, ocupará la secretaría y la socialista Concepción Burgo la vicesecretaría de una mesa que no contará con representación ni de Alternativa Galega de Esquerda ni del BNG. Alberto Núñez Feijóo, buenos días. Buenos días. Bueno, acaba de arrancar a novena legislatura aquí no Parlamento Galego. Que vai pasar nestes 4 anos? Pois o que vai a pasar dependerá de moitísimas cousas, non?
do que dependa de nós, do que dependa dos políticos galegos, supoño que ten que ser, primeiro, cumprir con o noso deber de interpretar o que os cidadáns nos piden como seus legítimos representantes e, en segundo lugar, en función da responsabilidade de cada quen, estar á altura das circunstancias, xa sexan deputados ou deputadas ou xa sexan membros do goberno da Xunta, e, polo tanto, o que vai a pasar, espero, é poder acreditar que as institucións son útiles e cumprir o noso deber, insisto, coa ética, o noso deber coa política con mayúsculas e o noso deber como galegos e galegas que temos a oportunidade nestes 4 anos de dificultad de intentar ser útiles e de intentar acertar nas nosas decisións. Bueno, reentrada de Xosé Manuel Beiras neste Parlamento, foi o presidente da Mesa de Idade, por ser o diputado que ten máis anos, e fixo unha pequena intervención, xa aproveitando esa circunstancia. Que lle pareceu? Pois, respeto a todas as intervencións, por suposto, respeto a intervención do deputado Beiras, que, como consecuencia de idade, como vostede dice, presidiu o acto inicial. Creo que todos os galegos, os que teñan interés en saber cal foi a súa comparecencia breve, pois teñen a súa opinión. A mí me parece que todo é respetable, sobre todo cando esa comparecencia tamén respeta aos demais, aínda que non sexa desde os puntos de vista coincidentes sobre a Constitución da Cámara. Pero dito isto, me parece normal, prevaleceu o respeto institucional e prevaleceu a cortesía parlamentaria, e iso é do que se trata. Hai quen ten a teoría de que, como consecuencia da súa presenza no Parlamento e das súas dotes dialécticas, digamos, que vostede vai ter máis difícil do que o tivo na pasada legislatura ca oposición. Bueno, eso xa o veremos, non? Tenlle medo a Beiras como parlamentario? No sentido, medo xa supoño que non, pero... Eso lle teño medio o medo ao paro. Ese é o problema que temos. O problema da xente que está pasando mal, que non chega a fin de mes, ou da xente que nin siquiera pudo conquerir o seu primeiro traballo porque acabou de estudar e non tivo esa posibilidade, ou da xente madura xa, que ten unha familia e que perdeu o seu traballo e non ten a donde ir todos os días a 7:30 da mañá. Ese é o problema que temos, non? Pero me dá a sensación que sobre o protagonismo dentro dos partidos que conforman a oposición, a preocupación será dentro desos partidos, porque realmente o protagonismo do Grupo Parlamentario Popular será apoiar a un goberno que ten a legitimidade dos votos e que ten ademais unha amplísima maioría, máis que na legislatura anterior, non? Por tanto, me dá a sensación que as preocupacións non van a estar nas bancadas do Grupo Parlamentario Popular, senón probablemente nas bancadas dos seus compañeiros e dos seus excompañeiros do señor Beiras, creo eu. Estaban vostedes celebrando o pleno e escoitábamos de fondo, non a Cámara porque está blindada acústicamente, digamos, pero fora escoitábamos bubucelas de xente afectada polas preferentes. Ten a sospeita de que isto pode repetirse, que a presenza dese malestar se visualice dun xeito casi permanente nas sesións do Parlamento? Mire, nós vamos a traballar cos instrumentos que temos. Hai 6.000, 7.000, 8.000 familias que xa non teñen ese problema. De eso se trata. Se trata dos que herdamos os problemas cando tomamos posesión do noso cargo e intentar buscar dentro do Estado de Dereito que temos que solución podemos acadar. De feito, traballamos, probablemente esta comunidade autónoma sexa única, que conqueriu unha proposta que foi admitida polo Goberno Central, que foi admitida polo Banco de España e que foi admitida pola Unión Europea, que buscar un arbitraxe para aqueles nos que se deu unhas circunstancias de especial engano. E iso é resolver problemas. Non sei se vamos a poder resolver o de todos, pero no que a nós se refire, entendemos o que ocurre, traballamos para que haxa menos familias afectadas e espero que entre todos busquemos unha solución. Ese foi o meu traballo, atopar un problema e intentar buscar unha solución polo menos para unha parte e a outra parte seguir defendendo os dereitos dos cidadáns, eso sí, conforme a lei e conforme ao Estado de Dereito, porque senón non hai dereitos. Se non os protexemos no Estado de Dereito, non hai dereitos. Bueno, estamos no Parlamento, pero hai dous asuntos de actualidade que quería comentar con vostede. Un é a chamada como imputado do alcalde de Lugo pola
chamada Operación Pokémon, que lle parece? Pois sempre intento manifestarme do mesmo xeito, non vou a mudar porque haxa un político de un partido distinto ao que eu milito, non? Primeiro, respeto. Respeto á autoridade judicial que está instruindo ese caso e respeto ao imputado alcalde de Lugo que ten que declarar e esclarecer unos feitos, veremos cales, veremos a gravedade dos mismos, veremos a intensidade dos mesmos, veremos como ocorre e que ocorre despois da súa declaración, pero respeto a un ciudadano que neste momento é o alcalde de Lugo. E a partir de aí, pois veremos como vai desenvolvéndose a investigación, que cargos son os que se lle imputan e, en consecuencia, cal é a actitude do PSOE e do BNG, que son os que sustentan a este alcalde que non ten a maioría dos votos en Lugo, nin siquiera a maioría dos concelleiros en Lugo. A maioría dos votos e a maioría dos concelleiros a ten o representante... Pero que debería dimitir? Mire, eu sempre son respetuoso, insisto, coas decisións judiciais. De momento non coñezo cal é o alcance de esa imputación. Si é certo que o señor Orozco tuvo bastantes imputacións e bastantes relacións cos xulgados, pero de momento eu dende logo non vou a pedir unha dimisión do señor Orozco porque non coñezo cal é o contido das novas imputacións que teñen neste novo caso, que é o caso Pokémon. Veremos que o que ocorre. Si escoitei algún grupo que pide a dimisión do señor Orozco, me sorprende porque son grupos que gobernan co señor Orozco e son grupos que gracias aos seus votos o señor Orozco é alcalde de Lugo, pero, en fin, as contradicións intento non caer nelas e, por lo tanto, sigo plantexando inocencia, presunción de inocencia para o alcalde de Lugo e liberdade e independencia para as actuacións judiciais e estar atento do que ocorre porque é certo que este alcalde leva visitando os xulgados dunha forma bastante asidua. Lemos hoxe tamén na Voz de Galicia un adianto desas memorias do seu antecesor na presidencia da Xunta, de Emilio Pérez Touriño. Sorprendeulle algo do que se está coñecendo hasta agora, o tono, o fondo das cousas que conta? Mire, eu, sobre os expresidentes da Xunta, estes 4 anos que tiven a honra de ser presidente da Xunta, sempre tiven a mesma forma de comportarme. Eu respeto moitísimo os expresidentes da Xunta, respeto moitísimo o doutor Fernández Albor, respeto moito o señor Fernando González Laxe, respetei moito o presidente Fraga, traballei con el, o sustituín no partido, foi o presidente que máis tempo tivo a maioría suficiente para poder ser presidente da Xunta de Galicia, hace 6 anos, e respeto moito o presidente Touriño, que non tuvo unha tarefa fácil, e do que se pode avanzar nos xornais que hoxe se fan eco de ese libro que eu non coñezo con detalle, pois se acredita que tuvo unha presidencia complicada cos seus socios, cos nacionalistas do BNG, e complicada tamén no seu propio partido. Por tanto, que traslucía e ese bigoberno que nos anunciábamos cando estábamos na oposición e ese presidente que tiña moitas dificultades para dirixir o goberno e para dirixir o seu propio grupo parlamentario, se acreditan nun exercicio de sinceridade do expresidente Touriño, un exercicio de sinceridade que só polo feito de intentar contarnos o que el cree que ocorriu e os feitos onde el foi protagonista, me parece que é interesante coñecer cal foi o goberno de Galicia, que pudo facer o presidente da Xunta de Galicia entre o ano 2005 e o ano 2009, que utilidade tuvo para os galegos o goberno bipartito. Nadie mellor que o presidente Touriño para explicar a Galicia o que ocorriu durante esos 4 anos. Escribirá vostede un libro semellante cando deixe de ser presidente da Xunta? A verdade é que a min o que me preocupa, como vostede se pode imaginar, é que poda ser útil o libro que escribirá Galicia entre o ano 2013 e o ano 2016. Non estou pensando en que teño que facer cando me vaya, senón en que teño que facer cando chegue. E cando se marcha? É a súa última legislatura como presidente da Xunta? Ainda non tomei posesión da segunda legislatura. Pero seguro que xa ten pensado que ten que facer dentro de 4 anos, ou non? Non, para nada. Se vostede me fixera esta pregunta fai 4 anos e unhos días,
antes das eleccións do ano 9, nin siquiera sabería se iba a ser presidente da Xunta en abril do 2009 como consecuencia do resultado electoral do 1 de marzo do ano 2009. Imagínese agora que podo saber eu do que vai ocurrir dentro de 4 anos. A mí o que me gustaría que esta legislatura, de verdad, fora unha legislatura da saída da crise económica. E por eso vou a traballar, por intentar ser útil a Galicia, por acertar nas miñas decisións e por cumplir o compromiso de gobernar. Si eu teño a maioría e a confianza da Cámara para volver a ser presidente da Xunta, o meu compromiso é gobernar, é dicir, tomar decisións. En os momentos de dificultad hai que ter un goberno e hai que ter estabilidade institucional. E Galicia espero poder colaborar a que teña esas dúas cousas, estabilidade institucional e un goberno que goberne. Un goberno que goberne intentando escoitar a todos, intentando ver os distintos puntos de vista, intentando interpretar a pluralidade da sociedade galega, pero un goberno que goberne. Eso creo que foi o que nos dixo o povo galego fai moi poucos tempos, nin siquiera fai un mes. Hai un goberno que goberne, ese é o objetivo. Un goberno que estará conformado polos mesmos conselleiros? Pois mire, non sei, porque ainda non son presidente. Non sabe, ainda non sabe quen van ser os conselleiros? Pois probablemente saiba bastante sobre o que pode ser o próximo goberno da Xunta, pero non sei todo, porque ainda non chegou o día na que teño que tomar esa decisión de nomear os membros do goberno. O que si lle digo é que eu estou contento co goberno que tive. E me dá a sensación que a maioría dos galegos refrendaron con carácter xeral a actuación do goberno. É verdad que non podemos cumprir todos os nosos sonos, pero sí cumplimos con o noso deber. E hoxe Galicia é unha comunidade que ten estabilidade institucional, que vai a ter un goberno para os próximos 4 anos, e que está nunha situación, desde o punto de vista de solvencia, desde o punto de vista de autogoberno, desde o punto de vista de cumplir cos intereses xerais, de cumplir e facer cumplir a Constitución e o Estatuto de Autonomía, é unha comunidade autónoma observada no resto de España como unha comunidade autónoma que se anticipou a crise económica, e agora veremos se somos capaces nestes próximos 4 anos non só de anticiparnos como fixemos, senón de vencer a crise económica. Eso é o objetivo da próxima legislatura e do próximo goberno. Ten moi nerviosos, en calquer caso, os ex-conselleiros para ver se repiten? Non o sei, pero seguro que percibe algo de como están. Pois están con un enorme respeto, porque son persoas que saben perfectamente que hai que é unha honra ser membro do goberno, pero tamén é unha dedicación permanente, total, absoluta, incondicional, e, polo tanto, o esforzo de máis tempo gobernando conleva un esforzo persoal importante, familiar, sin dúbida, non? Por tanto, vamos a facer que as cousas discurran co respeto ás leyes, co respeto ao estatuto. Hoxe constituímos o Parlamento, iniciamos a 9ª legislatura. Agora a mesa de xunta de portavoces teñen que decidir as datas do discurso de investidura, hai que escoitar a todos no discurso de investidura, hai que votar o novo presidente da xunta, e o presidente da xunta exercerá as súas competencias de nomear os membros do goberno de Galicia para os próximos anos. Xa para rematar, señor Feijóo, se poidera elexir que cousa lle gustaría que se cumplira, unha única cousa, nestes 4 anos? Que baixar o paro, sin dúbida. Esa é a cousa fundamental para un presidente de un país, de Galicia, que ten un problema, dado que España é o país con máis paro de Europa, con máis déficit público de Europa, e con unha débeda pública enorme, tanto débeda pública do conxunto dos ciudadanos, como débeda das familias, como débeda das empresas. É un país que está nunha situación moi complexa. O que a mí me gustaría é poder ser útil para que no ano 2016 haxa menos paro e, en consecuencia, haxa máis benestar en Galicia. Eso sería o objetivo fundamental. Pois moitísimas grazas. Moitísimas gracias pola oportunidade. Gracias. Bons días. Estamos con la protagonista del día, volverá a ser la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, arquitecta de profesión, consellera de familia con Manuel Fraga, muy amiga de Mariano Rajoy y persona de confianza de Alberto Núñez Feijóo, al menos así lo demuestra volviéndola a nombrar segunda autoridad del país. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se enfrenta esta nueva legislatura? ¿Será igual que la anterior o habrá cambios, al menos en su posición? Bueno,
nunca sabemos lo que va a ser la próxima legislatura. Yo lo que voy a intentar es trabajar de la misma manera que he trabajado en la anterior, con ilusión, con ganas, con esfuerzo, intentando pues hacer mi trabajo de la mejor manera posible y desde luego buscando que también el trabajo de los diputados y de las diputadas que hoy han tomado posesión, pues que se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles. Usted hoy hablaba precisamente de que los diputados deben estar a la altura. ¿Qué significa? ¿Qué les transmitirá en los inicios de este curso político? Bueno, hoy era simplemente, como dije, no era un día de discursos, sino de agradecimientos, pero simplemente era un mensaje amable de inicio de legislatura, que yo solo esperaba que todos, y confiaba, porque además estoy segura de que va a ser así, de que estemos a la altura de lo que los gallegos y las gallegas esperan de nosotros, simplemente porque vivimos además un momento especialmente complicado. Yo creo que el trabajo de los diputados y de las diputadas siempre tenemos que tratar de que esté a la altura y de los que nos dedicamos a la vida política, pero me parece que cuando las situaciones son difíciles todavía nos tenemos que aplicar mucho más. Y era simplemente ese mensaje el que intentaba transmitir y un poco recordar que siempre que miramos un poco hacia la historia y que miramos al pasado, que de vez en cuando también hay que mirar, pues demuestra que cuando hemos trabajado codo con codo y juntos y con ánimo de buscar concordia, de buscar consensos y de buscar acuerdos y un clima de concordia, pues yo creo que hemos sabido salir adelante y yo lo único que espero es que esta legislatura también sea así. Habla de concordia, no sé qué es lo que más le molesta en el hemiciclo, qué comportamientos de los diputados pues rechaza y espera que no se produzca. Vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que yo pienso que el Parlamento está para hablar. A mí no me molesta en absoluto que los diputados hablen, que pidan la palabra, que planteen cuestiones de orden. Yo creo que eso es una Cámara viva y que tiene que ser así. Yo siempre lo único que les digo es que todo eso se puede hacer, pero con respeto, y que no hace falta ni gritar ni insultar, porque para llevar a cabo el trabajo y para pedir una palabra o para dar una opinión, pues me parece que se pueden tener debates tensos, debates difíciles, pero me parece que las formas son las que no debemos de perder y yo creo que eso también es una forma de dar ejemplo de convivencia cívica, el saber que podemos estar hablando, el saber que podemos estar confrontando opiniones muchas veces opuestas, pero que somos capaces de hablar como personas, porque yo creo que en definitiva al final y antes que políticos que pertenecemos a distintos grupos, lo que somos es personas y es lo que no debemos de olvidar. La entrada de Beiras en el Parlamento, bueno, no es que lo diga yo, es que lo dice todo el mundo, que va a influir un poco en el tono de los debates. ¿Usted cree que será así? Bueno, yo lo que creo es que, lógicamente, esta legislatura en ese sentido no va a ser igual que la anterior, hay un grupo más. Hay 4 grupos y, por tanto, los debates y los plenos y las comisiones se tendrán que ajustar a las nuevas mayorías y a la nueva presencia de diputados en la Cámara. Es verdad que Beiras es un diputado ya conocido en el Parlamento de Galicia, ha sido 20 años diputado, creo que conoce perfectamente esta institución y yo estoy convencida que va a aportar muchas cosas y además positivas. ¿Cómo valora sus palabras de esta mañana durante el pleno, esa casi amenaza de que podía suspender aquí en la legislatura? Bueno, yo creo que hay que tomárselo con un cierto sentido del humor y de la ironía, que tampoco está mal en un momento en el que efectivamente hoy es un día muy institucional, quizá junto con el pleno solemne de apertura pues son los 2 días más institucionales de la Cámara y bueno, tampoco pasa nada porque en un momento determinado se quiera destensionar un poco, ¿no? Y supongo que también además él estaría emocionado por volver al Parlamento después de tanto tiempo, con lo cual pues tampoco yo no le he dado mayor importancia, me parece que ha sido una sesión que ha estado bien. Empieza con polémica la legislatura porque usted hablaba de que hay 4 grupos, 2 se quedan fuera, AG y el BNG de la mesa del Parlamento. No sé si hay posibilidades jurídicas de que se pueda volver a poner sobre la mesa esa posibilidad y si usted cree que deberían formar parte de la mesa. Bueno, yo lo primero que quiero decir, porque quizá aquí hay como bastantes malentendidos en relación con la pluralidad y la representación, y yo quiero decir que la representación de los gallegos y de las gallegas está en el Parlamento, no en los órganos rectores del Parlamento y, por tanto, ese es el primer matiz. El segundo matiz es que la mesa del Parlamento está constituida de acuerdo con el reglamento de la Cámara, que tiene rango de ley, por tanto, solo la puede modificar otra ley. Efectivamente, en esta legislatura los grupos son libres de presentar una proposición de ley en este sentido, pero eso no quita
que se le pueda restar legitimidad democrática a lo que es la mesa elegida por el voto libre y democrático de todos y cada uno de los diputados de esta Cámara. Es decir, que la representación, vuelvo a decir, de los gallegos está en el Parlamento y los órganos rectores los eligen los diputados que han elegido los ciudadanos con su voto. Y también hay que decir que, porque a veces no nos acordamos, creo que desde la quinta legislatura hacia atrás, ha habido en numerosas ocasiones una mesa compuesta por 3 miembros de un partido y 2 de otro, como en este caso. Y recuerdo también que Coalición Galega, que tenía 11 diputados, no tenía representación en la mesa y no por ello dejan de ser escuchadas en esta Cámara las minorías. Me parece que es manipular un poquillo, si se me permite la expresión, y confundir, porque además aquí recuerdo que la mayor parte, por no decir prácticamente la totalidad de las decisiones que se toman de carácter político en este Parlamento son consecuencia de la reunión de la Mesa y Xunta de Portavoces, donde están representados absolutamente todos. Y la Mesa al final ratifica las decisiones que se toman. Quiero decir con esto que uno puede pensar que le puede parecer mejor que visibilicen a su grupo, que yo creo que es más la palabra, ¿no? Más que representar, que se visibilice que hay otro grupo, pero eso no quita legitimidad en absoluto democrática a la mesa del Parlamento. Y, por supuesto, bueno, cada cual puede pensar lo que quiera, pero me parece que la realidad es la que es y es la que no se puede tergiversar. La posibilidad de ampliar la mesa, como proponía Beiras, aunque eso no suponga mayor retribución económica, desde su punto de vista, ¿qué le parece? Pues mire usted, es lo que le decía, eso solo se puede hacer mediante una ley y yo no sé si a lo largo de esta legislatura algún grupo lo propone y se acuerda y se vota, pero bueno, yo también quiero decir que en un momento en el que los ciudadanos les estamos diciendo que es posible que el Parlamento de Galicia baje su representación y baje el número de diputados a 61, en un momento en que los gobiernos se hacen más pequeños, en que se están adelgazando las administraciones, cuando menos parece un poco sorprendente que la primera propuesta sea ampliar un órgano para tener una visibilidad que de alguna manera ya se tiene en esta casa y me parece bueno que los ciudadanos no creo que lo entendieran. Ya que habla de los ciudadanos y de las estrecheces económicas en la calle, en la última legislatura se tomaron medidas de austeridad, sin embargo siempre hay un aspecto, quizás es una cuestión mínima, pero que también despierta ciertas polémicas, es la dotación que a veces tienen los diputados tecnológica, de portátiles, teléfonos. Bueno, no sé si ya está decidido lo que se le va a dar en esta legislatura. No, simplemente en el Parlamento lo que se pone es a disposición de los diputados y de los grupos de la Cámara un mínimo para poder trabajar. Hoy en día está claro que las tecnologías, pues al final lo que buscan es también dar mayor transparencia al trabajo parlamentario, porque yo quiero decir aquí que en el inicio de la legislatura pasada pusimos en marcha un plan director de tecnologías que no era solamente para facilitar el trabajo de los diputados y de las diputadas de esta casa, sino que era buscando esa mayor transparencia a través de las tecnologías y ese mayor contacto con el ciudadano, que se podrá acercar al Parlamento de otra manera, porque en definitiva no solamente trabajamos para el ciudadano, sino que lo que queremos es que el ciudadano conozca esta casa, participe y pueda opinar. Y me parece que el buscar ese escaño virtual y el buscar ese Parlamento 2.0 no es algo más, es algo tan sencillo como intentar darle transparencia a esta casa. Y bueno, y eso significa que a los diputados pues se les pone unos mínimos que se entienden que son necesarios para su trabajo y porque bueno, también incluso se da formación porque todavía nos parece que todo el mundo sabe de tecnologías y demás, pero yo creo que estos son las nuevas generaciones. Aquí todavía muchos tenemos mucho que aprender en relación con todo esto, ¿no? Pero no me ha dicho que le van a dar esta legislatura. Pues lo mismo que se ha dado siempre. De entrada tendrán un portátil y un móvil que, por supuesto, es del Parlamento de Galicia para su uso mientras sean diputados. Y luego lo por entregan, tanto, entiendo. Sí, pero eso ha sido siempre así. El tema es que usted sabe que a lo largo de una legislatura un aparato electrónico, pues con la velocidad a la que va esto, pues van saliendo nuevos modelos y entonces se da la posibilidad de a quien quiera adquirirlo, pero lógicamente a los diputados en la legislatura que se van, lo que es el ordenador y el teléfono es de la Cámara Autonómica y por supuesto que se devuelve. Volvemos a asuntos de fondo. Esta será una legislatura diferente porque si el Partido Popular cumple su programa, los diputados de la Cámara pasarán de 75 a 61. ¿Usted como segunda autoridad del país cree que será bueno para Galicia eso? Yo creo, vamos a ver, yo creo que
lo que es importante es tener un Parlamento autonómico y lo que es importante es tener autonomía en Galicia y tener un autogobierno. A partir de ahí, yo lo que creo es que el propio estatuto fija un abanico de cuál puede ser esa representación idónea para Galicia entre 60 y 80 diputados, y me parece que de la misma manera que trabajan 75, pueden trabajar 61. Quizá tengan que trabajar un poco más, pero eso no significa que pueda ser un Parlamento perfectamente representativo, igual que con 75. Y de hecho, vuelvo a repetir, el propio estatuto así lo reconoce. Y yo entiendo que, bueno, es una promesa y un compromiso electoral, y que estoy convencida de que, bueno, que a lo largo de esta legislatura lo veremos realizado. Lo que sí no están muy representadas las mujeres, al menos que en otras ocasiones en el hemiciclo, menos de un 40%, que creo que es lo que marca la ley. Usted, que siempre ha sido una gran defensora de esa causa, ¿cómo lo valora y qué podemos hacer para que se amplíe ese porcentaje? Bueno, yo todavía no lo valoro porque, si le digo la verdad, no me ha dado tiempo ni a contar los que somos, pero aparte todavía bueno, se están constituyendo los grupos, no sabemos todavía si va a haber algún diputado o diputada que vaya al Gobierno o no. Es decir, que yo creo que, bueno, cuando sea la sesión solemne de apertura y tengamos ya más o menos el número, pues lo valoraremos. Yo, ¿qué quiere que le diga? Cuantas más mejor. Y me parece que si en la sociedad somos alrededor del 50%, pues me parece que la representación lógica es en torno a eso. Yo creo que en esta casa se han dado muchos avances. Efectivamente, al final de la anterior legislatura incluso llegamos a ser mayoría absoluta, y yo aspiro a que en esta pase lo mismo, e incluso si podemos pasar mejor. Pero también quiero decir que, claro, y cuando hablamos de cuotas y cuando hablamos de listas cremalleras y demás, que yo siempre digo que creo en el mérito y en la capacidad, pero que tampoco voy a estar nunca en contra de algo que facilite el acceso a la mujer a los puestos de representación, también de alguna manera lo veo como una engañifa, porque nos siguen colocando otro techo de cristal. Es decir, aquí, con esta ley de paridad, tampoco va a poder ocurrir como en Finlandia o en los países nórdicos, que a veces ponemos tan de modelo. Nunca podrá haber un gobierno todo de mujeres, que a mí no me importaría nada, porque otras épocas hemos vivido gobiernos todos de hombres. Por tanto, es una reflexión que dejo encima de la mesa. Ahora que Feijóo estará eligiendo sus consejeros, igual se lo plantea. Pero no puede hacerlo, porque tendría que modificar la ley, que en el gobierno bipartito precisamente se aprobó una ley en la que tendría que haber paridad, y esa paridad implica 60-40 en cualquiera de los dos sentidos. Por eso hablo de ese techo de cristal, que en el fondo, es decir, sí podemos promovernos a determinados puestos de responsabilidad, pero todavía ahora nos encontramos con que de ahí tampoco podemos pasar. Creo que no me podrá responder, pero ahora que le hablaba de la constitución del Gobierno, bueno, no sé para cuándo ese pleno de investidura, más o menos cuáles son los márgenes. Vamos a ver, yo lo único, esta semana daremos a conocer el calendario, porque también va un poco en función de cuándo los grupos parlamentarios se registren. Usted sabe que hay 5 días para ese registro. Si todos se registrasen hoy o el lunes, podríamos adelantar todavía mucho más los plazos, pero depende un poco también de ellos, y después hay que establecer una serie de plazos legales. Por tanto, yo lo único que puedo comentar a día de hoy es que la toma de posesión del presidente no puede ser nunca antes del 1 de diciembre, por plazos legales establecidos. Y en esa fecha nos quedaremos. Ese es el mínimo. Es decir, antes del día 1 no podría tomar posesión por los plazos legales establecidos en la Cámara. Ya para terminar, bueno, Pedro Puy seguirá siendo portavoz parlamentario. Siempre me despertó curiosidad un poco la relación que hay entre la presidenta del Parlamento y el portavoz del partido mayoritario. En este caso, esa relación es buena, porque a veces hay tensiones por las propias dinámicas de los plenos. Sí, pero bueno, yo creo que tenemos una relación estupenda. Por supuesto que a veces discrepamos y opinamos de manera diferente, como todo el mundo, pero nuestra relación de trabajo yo creo que es buena, y además hasta somos vecinos también. Pero bueno, quiero decir que tenemos una relación de trabajo yo creo que buena, pero también quiero decir que yo en la anterior legislatura, salvo que ellos digan lo contrario, creo que he tenido también una relación buena con los otros portavoces, y ha sido siempre una relación fluida en la que ha habido continuamente llamadas de un lado y de otro, y por tanto lo que espero es a seguir manteniendo con Pedro, porque ya la mantengo, una buena relación de trabajo, pero con el resto de los portavoces también. Muchísimas gracias, Pilar, por atendernos en este día tan complicado, y muchísima suerte en la nueva legislatura. Muchísimas gracias a vosotros.